Cualquier pregunta, orden de final. Sí, es muy diferente a lo que ustedes hacen, que se me hizo un poquito raro, ¿no? La invitación precisamente por eso. Y sí, lo que vamos a hablar ahora es precisamente de cuantificar microplásticos. Ya se hacen algunos animales, pero hasta el momento en que lo hicimos nosotros no se había hecho en Bahía de Los Ángeles y la Complejo Lagunar Bodelier. Este es el trabajo parcial de una tesis de maestría, ¿sí? Entonces, es parte de una tesis de maestría. Okay. Y empezamos con tortuga, ¿no? Estos animales son muy importantes, no nada más por ser muy carismáticos y que vienen de siglos, han pasado por demasiado, pero son centinelas ecológicos, lo que quiere decir de otra manera es que nos van a prevenir de alguna contaminación o algún efecto en el ecosistema antes de que otros animales y seres humanos lo resintamos, ¿sí? Pues si una tortuga tiene microplásticos o nanoplásticos, ya quiere decir que muy pronto nosotros nos va a empezar a afectar. Sí, en todo el mundo existen 7 especies de tortugas marinas y 6 de estas especies están en las costas de México. Sí, solo una de ellas no está. Son reptiles, obviamente, altamente migratorios, entonces puede ser que esos microplásticos que estemos encontrando no los obtengan de aquí, sino los obtengan de sus largas trayectorias que vienen desde donde ponen sus huevos hasta las áreas de forrajeo y alimentación y desarrollo. Dependen de la temperatura, ellos necesitan buenas temperaturas o bajas temperaturas, ellas no pueden, no regulan ellas su temperatura, sino dependen del medio ambiente, por lo tanto un cambio climático, algún efecto sí las va a afectar a ellas enormemente. Cambian de dietas dependiendo de su estadio ontogénico y son altamente filopátricas, que lo que quiere decir es que regresan a donde nacen, ¿sí? Tienen, por magnetismo y otras características, ellas van a regresar exactamente a la playa donde nacieron. Tanto para machos y hembras a poner sus huevitos, ¿sí? Entonces es importante mantener todos estos ecosistemas sanos. ¿Ok? Entonces, eso es en las áreas de anidación y casi todos los estudios se han hecho en áreas de anidación y hay pocos estudios en áreas de forrajeo, donde es donde pasan la mayor parte de su vida, ¿sí? Entonces es importante hacer estudios en estas áreas. Nuestro objetivo de estudio es la tortuga Chelonia nidas o tortuga verde, ¿sí? ¿Sí? Aquí viene su taxonomía, ¿sí? Y se encuentra registrada como amenazada porque ha ido aumentando su población en algunas agencias estadounidenses y en México se encuentran en peligro, en grave peligro, bajo la norma 059 de la semana. ¿Sí? Okay. Y viene a lo que son los microplásticos. Últimamente han oído hablar ustedes de todo este lío de los microplásticos en general, de los plásticos en general, porque gran parte de lo que tiramos en tierra va a dar a los océanos, ¿sí? Entonces, de hecho, ya se encuentran con 7 islas de plástico, son islas completas de plástico. Estas 2 de aquí, hasta hace poco, era una sola isla, que por movimientos del agua, giros ciclónicos, se han convertido en 12 islas, y estas también eran una sola isla de plástico, y ya se ha convertido en 3 islas de plástico. Esas islas además tienen una profundidad con plásticos muy grande, ¿no? Entonces, pues es una gran amenaza. Esos macroplásticos se van por oleajes y cuestiones físicas del mar, se van a ir rompiendo en pequeñas partículas que van a ser microplásticos y nanoplásticos. Y entonces es muy importante que se estudie cuál es el efecto en animales. Como ya existen algunos antecedentes de microplásticos, pero sobre todo de macroplásticos en tortugas marinas, ¿sí? Por ejemplo, en anidación, en anidación, si hay microplásticos donde van a anidar las tortugas marinas, los microplásticos por sí mismos o los plásticos no tienen ningún efecto, pero los colorantes, los aditivos y todo eso sí tienen algún efecto. Si son colorantes blancos o negros, pueden calentar el nido de más y mueren las crías. Entonces, el hecho de que hay en playas
No afecta directamente al huevo, pero sí afecta a toda la nidada. Y la mayoría de los estudios se ha hecho en macroplásticos, que son partículas mayores a 5 milímetros. En queloniamidas, sí, semino y todos estos, y han hecho muchos estudios, pero de macroplásticos, porque las tortugas los confunden, careta sobre todo, la confunde con esponjas, con otro tipo de animales y se las comen, ¿sí? Y puede llegar hasta la inanición una tortuga que le quede algo atorado de plástico en su sistema. ¿Okay? ¿Y cómo vamos a medir esto? Esto no lo vamos a ver en esta plática porque es mucho rollo, pero vamos a hacer de microplásticos y hacer pruebas químicas de sangre para ver si podemos saber cómo está afectando a las tortugas la salud. Ya se han hecho algunos estudios y lo que se trata de hacer es hacer pruebas clínicas, análisis bioquímicos, biometrías, radiografías y todo lo que se pueda hacer para ver si hay microplásticos o macroplásticos en su sistema, ¿sí? La bioquímica sanguínea es un marcador muy sensible donde podemos ver sus funciones hepáticas y renales, entonces sí podemos ver si los microplásticos están afectando a los individuos. Y la biometría hemática nos puede decir si hay una infección, si hay anemias, etcétera, etcétera. Entonces estos estudios también son muy importantes hacerlos en tortugas marinas. Bueno. ¿Qué hipótesis tenemos? Teníamos dos áreas que supuestamente están controladas, son controladas por la Semarnat, ¿sí? Son áreas protegidas, que es Bahía de Los Ángeles y el complejo lagunar Ojo de Liebre, ¿sí? Y queríamos ver si cuál de los dos estaba más. Número uno es si había microplásticos en el sistema, si había microplásticos en las tortugas, y número dos, ver cuál de las dos tenía mayor cantidad de microplásticos. ¿Por qué la justificación? Es por la importancia como especies centinelas que nos van a avisar si hay un efecto grave en el ecosistema y nosotros ya podemos hacer bioremediación, ¿sí? Queremos evaluar la cantidad de microplásticos en los dos sitios, generar registros de contaminación para ir viendo si va aumentando o se está haciendo algún efecto de bioremediación y vaya disminuyendo. Y por último, analizar el impacto del microplástico, pero ya en las tortugas marinas, ¿sí? Por medio de parámetros sanguíneos y obviamente proponer estrategias de mitigación en ambos sitios. Okay. Estos eran igual los objetivos generales, es evaluar la presencia y ausencia en los dos sitios, compararlos, cuantificarlos y ver si podemos saber dos cosas, si hay más en un lugar en otro, en dónde están esos microplásticos y además si podemos ver si hay más en adultos o en jóvenes, porque los adultos salen a procrear y los jóvenes tardan hasta 30 años a salir a su primera procreación, entonces hay que ver de dónde viene esa contaminación. Estos son los dos sitios, ¿sí? El complejo lagunar Ojo de Liebre se compone de 3 lagunas, Guerrero Negro, y la laguna Manuela, y la laguna Vizcaíno, creo que se llama, no, allá abajo está, ¿sí? Entonces, es esta área, en el Pacífico, en Guerrero Negro está prácticamente, y Bahía de Los Ángeles, ¿sí? Se encuentra en el Golfo de California y se supone que es un área protegida también y suponíamos que no había muchos microplásticos en el sistema, ¿sí? Entonces, estos son los dos lugares que queremos ver dónde están, ¿sí? Y cómo se muestrean las tortugas. Las tortugas se muestrean, se pone una red de malla, ¿sí? Aproximadamente de 100 metros, con 10 metros de caída y con una luz de malla de 50 centímetros, se tiende la red, se esperan 2 horas, se recoge la red y se ve si hay tortugas. Si no hay tortugas, se vuelve a tender la red y así estamos cada 2 horas para evitar que se ahoguen. Acuérdense que ellas se sumergen, pero salen a respirar, ¿sí? Entonces, los organismos capturados se llevan a tierra, ahí se hace todo el proceso y luego se liberan al mar.
Ya en el campamento se le saca sangre de la tortuga en la yugular, ¿sí? Se le saca sangre. Se utilizan agujas Vacutainer con heparina de litio para que no se coagule la sangre, se puede mandar al laboratorio y se le toman morfométricos, ¿sí? Los morfométricos siempre se toman, aunque en este caso no sirven los morfométricos nada más para ver si es adulto, hembra o inmaduro. Luego, ahí venía lo difícil, hacerles 3 raspados en el aleta de 1 centímetro aproximadamente para ver si el microplástico está pegado en las aletas. Y en la cloaca se hacen muestras de la cloaca para ver si en el aparato digestivo tiene microplásticos. Esa no sería la manera más efectiva de hacerlo. La manera más efectiva para ver exactamente cuánto microplástico hay sería hacer lavados esofágicos. Pero si no hay un veterinario que sepa hacer eso, es muy peligroso para la tortuga, ¿sí? Se les puede lastimar la tráquea y también para el que les lo está haciendo, si no tiene experiencia, una mordida de tortuga les puede arrancar sin un dedo la mano. ¿Sí? Entonces, por eso se eligió hacer lavados en la hisopado cloacal, ¿sí? Para ver por mililitro cuántos microplásticos tenía y se puede inferir cuánto hay en el estómago. También se tomaron 3 réplicas de agua superficial y a 5 metros de profundidad en 3 sitios en Bahía de los Ángeles, norte, centro y sur, para saber si en el agua cuánto microplástico hay. Que la hipótesis era, como es un lugar pristino, en teoría no debería haber mucho microplástico. Este fue el proceso más largo, el de estandarizar la metodología para poder ver los microplásticos. Se prepara la muestra en 900 microlitros de soluto, ¿sí? De agua de mar, y de ahí se va a escoger 1 mililitro, ¿sí? Luego se tiene que hacer la digestión para materia orgánica utilizando algunos químicos. Esa se deja incubando por 1 hora a 40 grados centígrados y todo eso para después hacer la filtración, pero en una torre de vacío, porque al principio se hacía la filtración y se veía que el testigo, el que debía de tener 0 microplásticos, por alguna razón salía con microplásticos. Aquí están volando microplásticos ahorita, ¿sí? Entonces se contaminaba y se contaminaba la muestra hasta que se hizo en una torre de filtración, se montaba y se le ponía rojonilo. El rojonilo lo que hace es prender los microplásticos, por decirlo de una manera, y se llevaba después al laboratorio de Helmut Maske para hacer en un microscopio de fluorescencia, hacer los 20 cuadritos en el que se dividía el filtro, se contaban todos los microplásticos que había. Después se tomaba foto, la misma cámara la misma microscopio toma la foto y se llevaba al IBJ para quitar ruido y para medir cada uno de los microplásticos y saber cuáles eran sus tamaños. Una vez hecho eso, se hacían los análisis estadísticos, se utilizó estadística bayesiana para hacer las comparaciones y la estadística bayesiana está basada en ¿por qué estadística bayesiana? Porque vamos a modelar la incertidumbre. Encuentro la distribución del parámetro, que en este caso serían las medias de concentraciones de microplásticos, y se utiliza una cosita bien sencillita que es el factor de Bayer para saber si existen diferencias o no existen diferencias entre lo que estoy midiendo con un error casi de 0. ¿Sí? Y estos son los resultados. Para las concentraciones de agua superficial y a 5 metros en cada uno de los lugares, nos dimos cuenta que aparentemente no había muchos microplásticos. Pero acuérdense que estos son en promedio 16 microplásticos por mililitro de agua. Entonces, pues son bien poquitos, ¿no? Pues cuánta agua tenemos ahí, ¿no? Entonces, no son poquitos. Y aunque se
se veían más o menos parejas, hubo diferencias, no hubo diferencias en ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que esta distribución de microplásticos es más o menos homogénea en ambos sitios. Ya se han hecho estudios de esto, sí. En Uruguay, por ejemplo, se encuentran 25 microplásticos, pero por metro cuadrado. Entonces, es mucho más poquitos esos que los que tenemos nosotros, es por metro cuadrado, sí. Y en otros estudios también se han encontrado, pero todo lo presentan en metro cuadrado, ¿no? Entonces, pues ahí podemos ver las diferencias. Y en una playa rural de Baja California sí se encuentran 31.7 microplásticos igual por metro cuadrado, y dicen ellos que pueden ser de 5 a... Las mediciones de estos fueron de 5 a 5 mililitros. Algo se me olvidó decir, un microplástico es un plastiquito que va de 0.1 micras a 5 mililitros de tamaño. Eso es lo que se considera como microplástico. Menos que eso ya es nanoplástico. Entonces, y ahí en nanoplástico sí tenemos bastantes problemas. Ok. Y luego se empezó a ver para cada lugar de cómo estaban el hisopado cloacal y el raspado de ambos sitios, y podemos igual vemos, ¿no? Entonces dice aquí que en Ojo de Liebre hay 26, en promedio 25.40 microplásticos y 38 en el raspado, pero otra vez es en una dilución de 5 mililitros. Entonces parecieran pocos, pero son muchos. De hecho, en el raspado había mucho más microplásticos que en el hisopado cloacal. Y en Bahía de Los Ángeles, que se obtuvo una mayor cantidad, es 34.59 en promedio en el hisopado cloacal y 32.75 en el raspado. Y podemos ver dónde hubo diferencias significativas, y bueno, gráficamente aquí la podemos ver, ¿sí? En Ojo de Liebre, en el hisopado hubo diferencias significativas con respecto al de Bahía de Los Ángeles. Podría ser un indicativo de que está más contaminado Bahía de Los Ángeles, que es más cerrado y que supuestamente es completamente natural y protegido. Y pues sí vemos la diferencia en los promedios de las dos. En estos tres no hubo problemas. Esto ya también se ha registrado, incluso en algunos mismos lugares. Se han encontrado 94% fibras de microplástico. Esto fue algo curioso porque aquí no encontramos, en ninguno de los dos lados encontramos fibras de microplástico, y la mayoría de lo que está publicado es con fibras de microplásticos. ¿De dónde creen ustedes que vienen las fibras? De la ropa. El viento se las lleva por los basureros y llega al mar. De ahí vienen la mayoría de las fibras, ¿sí? Entonces ya hay cosas escritas de microplásticos, y un estudio muy interesante que no pudimos hacer aquí fue el de Aranda en el 2020 en Mérida, que tiene concentraciones de microplástico pero en heces fecales. Sería más representativo en heces fecales que el hisopado de la cloaca. Pero no encontramos heces fecales de tortugas en ambas playas, entonces no se pudo hacer ese estudio. Cuando ya dividimos a los individuos entre adultos y juveniles, por ejemplo, en Bahía de Los Ángeles, en Ojo de Liebre, se tuvo, estos son los adultos, son los rojitos, y los juveniles son los moraditos que se ven medio azules, ¿sí? Entonces, vimos que no se encontraban, se encuentran diferencias, pero poco significativas, acá están, entre adultos y jóvenes. Y vean las tallas de microplásticos que se encontraron en este lugar, van de 0.42, digamos, micras cuadradas a 393 micras, ¿sí? Pues ya estamos rozando en el bando de los nanoplásticos, y los nanoplásticos atraviesan paredes celulares, pues ya van a empezar a afectar organismos
tanto de seres humanos como de tortugas, como de peces, etcétera, etcétera. Bueno, ya han encontrado microplastos en camarones, pescados y todo lo que ustedes comen en el mercado negro. Y encontramos más o menos cantidades iguales a las que ya se han reportado en la bibliografía, ¿sí? Incluso para queloniamidas, para la especie que nosotros estamos estudiando aquí y aquí, ya se encuentran igual muy consistentes a lo que nosotros tenemos. Para Bahía de Los Ángeles tuvimos un poquito de problema, ahorita lo vamos a hacer más adelante, que no tuvimos más que 2 juveniles. Entonces no podemos hacer pruebas estadísticas con 2 individuos y no se pudieron hacer aquí. Y aquí tenemos lo mismo en ojo de liebre, pero para el raspado de la aleta, ¿sí? Y también encontramos microplásticos muy pequeñitos, porque el mínimo fue 1.25 micras cuadradas y el máximo 336 micras. Entonces, el máximo no eran ya milímetros, ya eran micras y eso ya empieza a ser peligroso, ¿sí? Y estas fueron las diferencias nada más que se encontraron entre juveniles y adultos. Aquí en ojo de liebre que se pudo hacer esas diferencias, no así en Bahía de Los Ángeles, en donde nada más se tuvieron dos juveniles y pues no se pudieron hacer, pero también tenemos tamaños de los plásticos muy, muy pequeñitos, ¿no? Entonces, Semino ya encontró estas muestras de microplásticos en algunas tortugas, pero fue por lavado isofágico. Eso sería lo que quería hacerlo, pero pues no hay un veterinario que lo quiera hacer. Entonces, tenemos lo mismo y tenemos que igual ya se tienen estudios en donde se reportan estas cantidades. Ok. Para el raspado, igual nada más tenemos un mínimo y un máximo, pero no podemos hacer pruebas de hipótesis entre machos, entre adultos y jóvenes, porque nada más se tuvieron dos individuos. Y aquí ya viene. De las muestras de sangre se la mandaron al laboratorio, sí, Covalab, que es el único laboratorio en Ensenada que hace pruebas con animales, y se reportaron 17 analitos y 8 parámetros de la biometría hemática. Se definieron intervalos de referencia. Un intervalo de referencia, cuando no tienes nada en la literatura, dices, bueno, pues una media, más o menos una desviación estándar. Todo lo que salga de una desviación estándar lo vamos a considerar como anormal, ¿sí? Y eso se hizo para empezar a estudiar precisamente no nada más cómo está la salud de las tortugas, pero correlacionados con los microplásticos, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y lo que se encontró es que en el complejo lagunar, donde nada más se pudieron sangrar 15 tortugas, se tuvieron 22, pero solamente 15 se pudieron sangrar. El 40% de ellas está por debajo y el 60% por arriba de los intervalos de referencia, y en Bahía de Los Ángeles el 34% está por debajo y el 66% por arriba de los intervalos de referencia. O sea que todas las tortugas se salían de los valores de referencia que vamos a considerar como normales. Y entonces hay que ver el por qué. Todos estos analitos estuvieron fuera, por debajo de los intervalos de referencia, y estos por arriba, y estos por debajo para Bahía de Los Ángeles, y estos por arriba. Estos nos van a dar idea si tenemos, esto se encontró muy parecido a lo que hizo García Gordillo en el 2023, ahí mismo en Bahía de Los Ángeles, y esto también se comparó con lo que hizo Labrada Matagón en el 2011 en Ojo de Liebre, ¿sí? Entonces, sí se puede ver que están por fuera, pero ahora tendríamos que analizar qué nos dice cada uno de estos. ¿Qué quiere decir que la albúmina esté alta o esté baja? ¿Cómo les está afectando? Entonces, en lo que vamos nosotros, en biometría mágica, se tuvieron estos por debajo y estos por arriba en cada uno de los lugares, y eso nos va a dar un indicador de que si tienen infecciones, de que si están anémicas y otros padecimientos que puedan tener.
pero eso hay que correlacionarlo precisamente con las cantidades de microplásticos que les dimos en el sistema, y ya se envió una publicación precisamente. Eso es muy tardado porque hay que ver cada uno de esos analitos qué significa que esté por debajo y por arriba. Entonces ya mandamos una publicación sobre estos, correlacionando un modelo de correlación con los analitos que salieron por arriba y por debajo. Y entonces vimos que las concentraciones promedios fueron mayores en Ojo de Liebre que en Bahía de Los Ángeles. Las probabilidades, diferencias altas de las cantidades detectadas en raspado y en hisopado cloacal. Y lo que se propone es seguir estudiando precisamente para llevar un control tanto en el agua como en los animales de si esto está aumentando y esto está disminuyendo. Se identificaron tamaños desde 0.41 micras hasta 338 micras cuadradas en ambos lugares, y los tamaños entre juveniles y hembras no pueden ser definitivos porque consideramos que las muestras son bajas, aunque sean 15 animales, las consideramos bajas todavía y se tienen que seguir haciendo y recomendamos seguir haciendo diferencias, y sobre todo estadión ontogénico. Ustedes se fijaron que no pusimos hembra o macho. No. Los machos brillan por su ausencia en los dos muestreos, ¿sí? Entonces, pues, hay que tener también ese estadio ontogénico que tenemos. Se recomiendan monitoreos continuos y seguir sacando sangre a las tortuguitas para ver cómo está afectando realmente su salud. Este fue el primer ejercicio que se hacía ahí, ¿sí? Entonces, sí se necesita seguir investigando un poco más, seguir haciendo estudios, y este estudio fue un estudio base de que existen microplásticos en el agua, que existen microplásticos en las tortugas, y las tortugas de cada lado comen cosas diferentes. En unas comen algas y en otras comen pastos marinos. Entonces no le podemos echar la culpa a la comida porque los dos lados están igualmente contaminados. Y eso es todo.